que nos están viendo. Hoy nos encontramos con la grata compañía de nuestro amigo Lobo Blanco desde Argentina. Él es peruano y pues quiere compartir un tema muy interesante que titulamos ¿Qué es el ángel solar o Nahual? Dentro de la creencia ancestral hay un ser luminoso, un animal sagrado llamado Nahual, Yashka, Aumacua o Tótem que habita en tu corazón. Ese ser está más allá del tiempo y del espacio. La ciencia moderna lo ha descubierto como el astrofísico francés Garnier Mallet lo describe como el doble en su libro El desdoblamiento del tiempo. Es un ser que eres tú mismo y que no está limitado ni al tiempo ni al espacio, es ilimitado. Pues nada, darle la bienvenida a Jorge y bueno, a Lobo Blanco, que es una persona entrañable, es un chamán con una gran sabiduría y que tiene pronto una visita por toda España. ¿Cómo estás, Lobo? Buenas tardes, hermano. Un gusto estar contigo y con ustedes. Buenas tardes, Lobo. ¿Cómo está la temperatura allá del otro lado del charco? Bueno, aquí está un poco cálida, pero tenemos las comodidades como para estar disfrutando de una linda conversación y contarles un poco lo que yo vivo y lo que quiero llevar por allá. Muy bien, Lobo. Es un placer tenerte aquí en la Caja de Pandora. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, por contar con este espacio y compartir pues este camino que estás recorriendo, que estás viajando mucho, estás haciendo un itinerario. Y bueno, es un placer para mí especialmente y espero que para todos los que nos estén siguiendo desde cualquier parte del mundo. Gracias, hermano. Yo quisiera hacer una pequeña presentación, un poquito de tu historia y luego tú, pues, que puedas ampliarla, ¿no? Si me permites hacer una pequeña presentación, el Lobo Blanco es un maestro ancestral peruano, nacido Jorge Enrique Carmona Cornejo, originario de Arequipa, y con más de 30 años de vivencia en el mundo espiritual, se tornó Huayna Pacha, que significa la joven tierra, por una revelación de la Pachamama. Esto fue consecuencia de permanecer en retiro espiritual por propia voluntad durante aproximadamente un año, al cabo del cual se le fue develado su pasado ancestral y activando sus códigos celulares, así como sus accesos a realidades paralelas o estados de ensoñación. Como le indicó Huayna Pacha en procesos bilógicos. Y bueno, aquí hay una explicación mucho más amplia. Tenemos una pequeña autobiografía en la entrada de la web, y para quienes quieran ampliarla, pues, y tu web y toda tu información, además de muchos vídeos, pueden entrar y mirar. Entonces, Jorge, cuéntanos primero que todo, antes de entrar en materia, para las personas que estén interesadas, primero ampliar un poquito tu itinerario por España. ¿Cuál es el plan que tienes? Bueno, la primera semana, buenas tardes a todo el mundo. La primera semana voy a estar yo llego el 3 y del 3 al 10 aproximadamente
países e iniciaciones personas, también la segunda semana me toca hacer lo propio en Madrid, la tercera semana en Sevilla, y de allí vamos a Valencia. Vale. Y de ahí seguidamente Málaga. Eso es, ya estamos entrando al mes de abril. Y en abril finalmente hago Logroño, Pamplona y Alicante. O sea, en total voy a estar en 8 ciudades en España. Ese es más o menos mi periplo. Vale, perfecto. Luego, me comenta el público que está compartiendo que se te oye muy mal. Entonces, yo creo que de pronto tienes muy alto el volumen de la conversación, de pronto se rebota y se oye el eco. Ya, hermano, ¿ahora cómo me escuchas? Ahora está mejor, ahora parece que está mejor porque ya me dicen que está bien. Ya, perfecto, hermano. Como les decía, tengo un programa muy extenso en España, en los cuales, por ejemplo, llego a Barcelona, estoy una semana, de ahí paso a Madrid, de ahí a Sevilla, a Málaga, a Valencia. En cada una de estas ciudades voy a estar una semana y finalmente voy a estar en Logroño, Pamplona y Alicante. En cada una de estas ciudades, entre marzo y abril, voy a estar una semana ya sea dando conferencias, voy a estar dando iniciaciones de lo que hago y voy a estar haciendo sanaciones. Ahora, digamos, para este periplo, para este camino que estoy haciendo en España, hemos considerado mayormente dar la iniciación del Nahual, porque yo trabajo cerca de 10 o 15 iniciaciones ancestrales, pero hemos considerado con los organizadores iniciar a las personas en el arte del Nahual, el arte del ensueño chamánico, el arte también del Hampi Karpayo, que es el arte de comunicarse y trabajar con las plantas maestras, y también hay la posibilidad de hacer un trabajo con el Señor del Fuego o con los ancestros la última semana en Alicante. Eso es lo que tenemos programado para hacer en España. ¿Me escuchas bien, no? Sí, está muy bien, la información que estás compartiendo está muy bien, pero según a mí me gusta mucho el chamanismo, yo provengo también de América, he estudiado no tanto el chamanismo inca, sino más bien el tolteca, y para la ensoñación, para lograr esos estados de ensoñación, tengo conocimiento y un poco de experiencia de ese proceso del inventario, ¿no? Ese inventario que llaman de saber cuáles son las energías que realmente son importantes de tener en nuestras vidas, las cosas que son, que nos ocupan mucha de nuestra energía y que no permiten que eso suceda. Yo quisiera que compartieras con nuestros amigos estas enseñanzas y estas iniciaciones de chamanismo quechua andino. ¿Cómo se empieza? ¿Desde cuál es el principio para que tengamos pinceladas de cuál es el camino, un poquito a poco, para que tengamos las cosas claras como si fuéramos niños, mejor dicho? Claro, o sea, mira, la vertiente de la cual yo vengo es una vertiente que no es una vertiente Q'ero, que es una vertiente que se está haciendo muy popular en Europa, en España. La vertiente de la cual yo trabajo y procedo es del maestro Benito Quiriguamán, que viene de la zona de Huazao. En general, el conocimiento ancestral quechua es similar. Lo que pasa es que se toman diferentes caminos y dentro de esos senderos podemos reconocer
en el conocimiento ancestral quechua, 7 senderos para llegar a eso que se llama el summa causa o el buen vivir. Los primeros 3 senderos, muchos de ustedes los conocen, porque son los 3 senderos, el del centro, de la derecha y de la izquierda, que hacen su pase por uno de los ñauis, o centros energéticos, que es el ñaui ñaui, que vendría a ser lo que mucha gente dice, este centro energético o este chakra. Esos son 3 senderos solares. Pero además de eso tenemos que conocer que hay 2 senderos lunares. Uno que es el usado por los laicas, o sea, los conocidos como brujos en mi tierra, que también tienen un sendero lunar en el cual ellos tienen que trabajar mucho con las deidades y también se trabaja con la luna. Hay un 5.º sendero, que es el sendero del ensoñador. El sendero del ensoñador se trabaja también con la luna y se trabaja también con plantas maestras. Eso hay que conocerlo. Y finalmente hay 2 senderos más, que son los senderos del Kawaj y el sendero del Mijunayo, que son 2 senderos que utilizan otras formas que no son la contemplación. Utilizan sí la mesa andina, pero utilizan estados de amplitud, lo que se llama amplitud. Entonces vemos que dentro de los senderos ancestrales andinos tenemos 7 caminos por los cuales nosotros podemos realizarnos, y dentro de los cuales todos están a disposición de todos. Uno puede tomar 1, puede tomar 2, puede tomar 3 o puede tomar los 7, dependiendo de la naturaleza de cada uno. Ese es más o menos, te estoy explicando un poco cómo es el camino ancestral en los Andes. Y además tenemos que darnos cuenta que no son caminos como en Oriente, ¿no? Que uno tiene que meditar y meditar. No, realmente en los Andes uno puede hacer el camino durmiendo. Porque el dormir y el meditar es lo mismo, te llega a un punto medio, que es donde tú tienes que llegar, que es el Kunan-Pacha y el Kai-Pacha, que es el aquí y el ahora, que es lo que también se conoce en Occidente, ¿no? Pero nosotros lo trabajamos desde otra forma, una forma muy natural, sin exigirnos, sin disciplinas, simplemente viviendo y fluyendo en la vida, usando el corazón, eso sobre todo. Dentro de esos 7 senderos, lo básico y lo central de todos ellos es que terminan en el corazón. Quisiera preguntarte, Jorge. Lobo, hermano. Perdón, Lobo. Es que bueno, como sé tu nombre de nacimiento, no sé. Justamente te iba a contar eso, ¿no? O sea, yo usaba ese nombre, inclusive hasta me puse otro nombre para comenzar ese camino, hasta que un día, pues, mi nahual, mi animal de poder, me trajo a mi mamá en una visión. Yo decía, ¿qué hace mi mamá acá? Porque yo la quiero mucho, pero me llamó la atención. Y después mi madre se convirtió en una anciana, muy india ella, ¿no? Y vino, se me acercó y me dijo, Huayna Pacha, ese es tu nombre. Entonces, a partir de ese tiempo, hermano, cambié y ya Jorge fue parte del camino. A veces lo uso para motivos formales, como tú te imaginarás, pero mi vida cambió porque me convertí en un lobo y en un Huayna Pacha. Y lo que a mí me llamó la atención fue un lobo, porque tú vas a ver que en Sudamérica no hay lobos. Así que fue todo un viaje también, porque ese mi animal de poder me llevó y me mostró mis orígenes. Y me vi siendo un quechua, un inca y un sacerdote quechua. Y también me vi como un inuit, un esquimal de esos que trabajan, un chamán esquimal. Por eso es que yo tengo esas 2 vertientes, pero no porque se me ocurrió, sino porque así vine diseñado en esta vida para despertar las memorias un poco tardíamente
y divulgarlas, porque mi trabajo es sembrar semillas y sembrar la visión en el ser humano para que él despierte y vuelva a su corazón. Jorge, y perdona, Lobo Guaynapacha, ¿desde cuándo empezó en tu vida la iniciación? ¿Desde cuándo tú como Jorge, en qué momento hubo esa revelación? ¿A qué edad? Mira, yo te digo, o sea, esta parte es una parte muy esperanzadora para muchas personas, porque mucha gente piensa que para ser un sacerdote, para ser un chamán, es necesario tener la sangre de un pueblo originario. Y bueno, allí en Perú nosotros somos muy mezclados. Como decimos, tenemos de Inga y de Mandinga, o sea, tenemos de negro, de indio y de todas las razas que hay ahí. Pero resulta, volviendo al grano, que en mi casa, a mí como que me prepararon para ser un triunfador. Mi madre me dio una educación excelente, mi familia en general. Realmente, según la sociedad moderna, yo soy un ingeniero industrial. Hablo 5 idiomas: alemán, francés, inglés, quechua, castellano. Me fui a la India 2 veces, o sea, por mi búsqueda un poco espiritual. Y de allí, hermano, sucede algo muy extraño. Era muy esotérico, porque en Perú también se inician estos movimientos de naves espaciales y todo eso. No sé por qué en Perú debe ser la energía, hermano. Y yo me metí en todo lo que se podía uno meter. Yoga, seguía a los maestros ascendidos, seguía a los seres de luz. Estaba en todas, hermano. ¿Ah? Así que agarro y bueno, me pasa algo muy fuerte en mi vida y tengo una crisis, porque se supone que yo era un empresario. Y ahí es donde comienza todo a dejar de funcionar como yo esperaba. Y a raíz de esa crisis y ese gran dolor, hubo un cambio terrible en mi vida. Además de que me pasa algo muy extraño, que coincide con ese momento de mi vida, y es mi encuentro con las brujas peruanas. Porque, ¿qué pasa? O sea, una bruja me hace un trabajo. Nosotros nos criamos en una sociedad muy moderna, donde cuando uno habla de un trabajo, de un brujo, eso no existe, es pura superstición. Yo era así, muy racional, hasta que me pasa algo, o sea, realmente soy objeto del trabajo de una bruja, que casi me manda al otro mundo. Y los Claro, médicos no daban, ni ataban, ni desataban. Y a raíz de eso, porque yo, o sea, realmente me trataron médicos, pero muy buenos. Por ejemplo, estuvo el doctor Jorge Carvajal, amigo de amigos, creador de la sinergia, que él fue específicamente y me trató. Y él, al final de todo su tratamiento sinergético, me dice: hermano, lo que tú tienes no es nada, no tiene nada que ver con la medicina, porque a ti te han hecho un trabajo. Te ha trabajado una bruja, me dijo, así que lo que tú tienes sale de mi alcance. Y eso después es corroborado por otro médico que también tenía esas facultades y otras personas. A lo cual lo único que me queda es, porque ese trabajito, entre comillas, casi me mandó al otro mundo y me tuvo como una lechuga, echado en una cama, prácticamente paralítico 2 años. Wow, Y a raíz de qué eso, fuerte, Lobo, ¿no? claro, hermano, porque a raíz de eso uno pierde salud, dinero, amor, pierde todo tu mundo se viene abajo. Y lo único que tienes, que te queda todavía, porque no podía ni mover la cabeza, era pensar. Y así, de esa forma, comienzo realmente a indagar en ese mundo extraño, desconocido, de lo que es la magia, lo que llaman la brujería ancestral en mi tierra, y comienzo a descubrir muchos principios. El primer principio que descubrí, porque yo no movía ni las manos, es que tenía que hacer pampachay. Pampachay significa perdón.
Cuando comencé a perdonar después del segundo año, se me movió el segundo dedo. Y ahí dije, esto funciona. Y comienzo realmente a trabajar muchas partes de mi cuerpo y comienzo a recuperar la movilidad que estaba ya prácticamente perdida. Me habían dicho que yo ya no me paraba más. Y comienzo a recuperar y comienzo a hacer un estudio de todo lo oculto que había en mi país sobre esas artes mágicas. Pero el punto es que no había nada escrito en esas artes mágicas. Y lo que me veo obligado a hacer prácticamente es lo que tú dices. Tomar un retiro interno de cerca de un año, además de los 2 años que tuve, en los cuales se me manifestó un ser de luz que salió de mi corazón y que tenía la forma de un lobo blanco. Y ese lobo blanco me va llevando de la mano y me va enseñando y mostrando todos los procesos mágicos. Tan es así, te cuento, que por ejemplo, cuando yo vine acá a Argentina, conocí a muchas chamanas, personas que ya estaban involucradas en este mundo. Y una de ellas me dijo, yo manejo como 30 tipos de ofrendas, me dijo, ¿no? Lo cual me sorprendió, pero el punto es que el lobo me dice, pero no te preocupes, y me enseñó como 240 formas, maneras de hacer ofrendas, y después ese lobo me trae, como te conté, a la Pachamama, me trae a mi Apu, ¿no? Y después él me presenta y me lleva al mundo de los muertos. Y así poco a poco comienzo a hablar con las piedras, comienzo a hacer llover, comienzo a hacer prender el fuego sin fósforos y hacer muchas cosas que yo no tenía ni idea de que eso existía. Pero que después, escuchando las tradiciones de mi pueblo y algo que quedó documentado, me doy cuenta que estaba haciendo el camino de un chamán. Me doy cuenta que era un sacerdote inca que estaba recordando todas mis memorias. Me doy cuenta que estaba volviendo a caminar un camino que desapareció después de la conquista, que se llamaba el Soncocoyo. El Soncocoyo es el sacerdote inca que funciona en base al corazón. Sonco, corazón, y Coyo es el que da de corazón. Y cuando comienzo a desarrollar eso, comienza a desarrollarse en mí las artes del sanador, del ensoñador, del que trabaja con los muertos, del que habla con su nahual, del que habla con el apu, del que habla con la lluvia, etcétera, hermano. Entonces, este mensaje que yo doy es un mensaje para todos. Tú puedes hacer todo eso. No necesitas tener, como muchos creen, raza, o sea, un origen de raza. No, hermano, tú lo puedes hacer porque tú tienes en tu ADN todas esas memorias. Y eso es lo que yo pretendo, sembrar esas semillas para que la gente vea esa su luz interior y pueda comenzar a caminar como yo, con esperanza y sobre todo en el buen vivir, en el sumas causa, que es vivir el aquí, el ahora, en perdón, en bendición, y bueno, llevar una vida sencilla. Eso es, hermano. Vale, yo quisiera hacerte una pregunta respecto al tiempo. Cuando hablas de vivir aquí el presente, y como hablas de esta conexión de del sol y la luna, quisiera preguntarte sobre los ciclos del sol y la luna en referencia a los humanos y al tiempo. Claro. O sea, ¿sabes qué opinión tienes? ¿Qué opinión, o sea, tendrías tú en cuanto a tus ancestros respecto a las 13 lunas, ¿no? Tú sabes que el calendario greco-romano es una imposición artificial del tiempo, ¿no? Y los mayas y la ley del tiempo fue muy bien explicada por muchas personas, entre ellos a José Argüelles, que dejó una información mucho más conectada con el universo, ¿no? Entonces, por eso quería también, si a ti ese ciclo particular de 384
días de un ciclo sinódico lunar completo con 13 lunas llenas, que estás totalmente sincronizado. Ustedes en su sabiduría, en su conocimiento y cosmología lo tienen integrado. Bueno, hermano, te voy a contar algo que no se sabe mucho, pero que yo lo vi con mi ser de luz. Cuando yo comencé todo este trabajo, comencé como Wakakawa. O sea, un tiempo de mi vida me dediqué a observar el sol, porque era, digamos, el centro de mi creencia, ¿no? Entonces, cuando yo observo el sol comienza también a manifestarse. Y me manifestó que no solamente era el sol, sino la luna, porque siempre existe un principio de lo que nosotros llamamos en quechua el yananti, el principio de hombre-mujer, de lo que es polar. Entonces significa que si tú tienes que recorrer este sendero, este sacerdocio, esto que llamamos nosotros el Paco, pero que específicamente es el Soncojoyo, tú tienes que saber trabajar con el sol en sus 4 cambios, 2 equinoccios y 2 solsticios. Y ahí cuando tú trabajes en esas fases, comienzas a recuperar, comienzas a entender tu ADN porque comienza a salir información muy especial de tu propio ser. Y a la vez tienes que hacer el sendero de la luna. Y el sendero de la luna significa que había sacerdotisas y sacerdotes lunares en la época del incanato. Y era un camino obligatorio para aquel que quisiese llegar a un tipo de sabiduría y conocimiento. Entonces tienes que saber trabajar las 13 lunas y tienes que saber ofrendar las lunas en sus momentos adecuados, en sus ritmos adecuados, con sus plantas adecuadas, con sus, nosotros llamamos cuyas. Las cuyas son las piedras de poder que trabajan con la luna. Tienes que saber trabajar con los árboles adecuados. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante porque esa, la luna prácticamente es la que te lleva al Ucupacha, la que te lleva al mundo de los muertos y es la entrada a ese lado, no es el sol. Por eso, si tú quieres conectar el cielo y la tierra, tienes que trabajar con el sol, con el Taita Inti y con la Quilla Mama, porque la Quilla Mama te lleva a la tierra, allá adentro. No puedes trabajar solamente uno de los dos. No puedes ser solamente sacerdotisa lunar. Tienes que ser sacerdotisa solar para que realmente descubras todo lo que tienes dentro de ti. Inclusive, y te cuento, nosotros tenemos la fiesta del sol el 24, 22 de junio, pero también tenemos la fiesta de la luna. La fiesta de la luna, el gran Kapasquilla Raimi, se festeja en diciembre, entre el 20 y 24 según la fecha, porque era digamos, una esencia muy, muy importante. Lo que pasa es que con el tiempo se le desvirtuó y se dejó de festejarla, pero en el calendario inca está claramente especificado. El Inti Raymi y el Kapasquilla Raymi en diciembre. Y justamente nosotros acá en Buenos Aires, Argentina, todos los años hacemos en el sitio de 25 de mayo, traemos chamanes. Este año trajimos 6 o 7 chamanes que trabajaron todo el aspecto lunar en diciembre. Y tenemos planeado traer a muchos más maestros. Ya comprometí un maestro Jero, he comprometido a un maestro Aymara para que venga y 2 o 3 hermanos mapuches. Además de los maestros que ya se han ido formando acá, como Oncanina Warmi y otros. Sí, pero dentro de los maestros que trabajan el tema de la luna, tienen algunas colaboraciones con maestros que manejan los códigos, con el calendario
lunar de la ley del tiempo. O sea que tú sabes que el calendario lunar de la ley del tiempo son las 13 lunas y se termina en julio, y el 25 es el día fuera del tiempo, y se realizan, pues, hay una conexión matemática, mágica, una matemática con todos los días del año. Cada día tiene una energía diferente según conectada con el universo. Por eso te lo Claro, preguntaba. claro, hermano. O sea, lo que pasa es que tú tomas tu forma principal, tu conexión con la luna, con las 13 lunas. En primer lugar, tienes que conectarte con la luna y hablar con ella. Y de ahí esos ritmos sincrónicos del calendario, uno los aplica según la necesidad de cada quien. Es como te digo, como tú tienes muchas herramientas, tú puedes tener el calendario maya, puedes tener una planta, puedes tener una piedra, puedes tener un árbol, y cada uno de esos se trabaja en cada uno de esos 13 meses. Vale. Una pregunta, Lobo. En cuanto al tema de la Tierra como plano multidimensional electromagnético, ¿cuál es la visión cosmológica vuestra y de tus ancestros? Porque en la antigüedad hay mucha información y está bastante escrita, y además hay bastantes eh, dibujos, fotografías, escritos en la India, en todas partes, sobre la Tierra, no como nos la pintan hoy en día, sino como un plano dimensional, como un plano que está protegido por un domo electromagnético que no gira alrededor de nada, sino que al contrario, alrededor de la Tierra es que gira el Sol y la Luna. ¿Tú tienes alguna percepción en cuanto a esto, diferente de lo que cuenta la teoría oficial de la visión cosmológica de la Tierra? Mira, tú cuando haces tu trabajo como Nahual, en algunos momentos ese animal de poder te lleva a tu origen. Para llevarte a tu origen, atraviesa el sol. El sol es la puerta para llegar a ese origen. Ahora, porque nosotros, de acuerdo a lo que nos dicen el círculo de Nahuales, que es un círculo donde todos tenemos nuestra esencia, ellos mencionan que nosotros llegamos a este mundo como formas energéticas puras de luz. Unos con forma de animales antropomorfos y otros hasta con formas de insectos, formas de luz. Pero para poder trabajar en este mundo, que es un Yachayhuasi, o sea, que es una escuela, los gobernantes o mentores de este sistema nos introdujeron en cuerpos físicos, y ahí es donde comenzamos a olvidarnos nuestro origen. Ahora, el punto es que cuando tú, por medio de este ser de luz, comienzas a trascender la dualidad y te comienzas a dar cuenta que ser bueno, ser malo y todas las polaridades son un juego, tú comienzas a acceder cada vez más a entrar por el sol. El sol se te comienza a manifestar, te comienza a hablar y te comienza a dar mecanismos para que comiences a desarrollar tu multidimensionalidad, para que comiences a ser omnisciente, omnipresente, y tú comienzas a lograr ese estado en ciertos momentos del día, para que poco a poco te vayas habituando, cosa que al momento de que mueras tengas acceso a dos posibilidades. O te vas al quinto mundo, tu mundo de origen, que es una estrella, como decimos nosotros, a tu chasca, o la otra posibilidad es que habites esta misma Pachamama en una dimensión superior, en una dimensión de amor incondicional. Eso es lo que yo te puedo decir al respecto. Ahora, eso de que hay una rejilla alrededor de este mundo, definitivamente hay una rejilla, pero es una rejilla desarrollada por los
por los Yaguarchancoya, que son los depredadores, son los arcontes, porque este sistema fue creado para tenerte dormido. ¿Y cómo te duermes? En la lucha del bien y el mal, ya sea bueno o malo, o ya sea en el miedo que te genera el sistema. Quiere decir que este mundo tiene como gobernantes, y esos gobernantes te hacen creer que hay un cielo y un paraíso, o también te hacen creer que existe el miedo en este mundo. Entonces, tenemos el caso de que mucha gente vive todo el tiempo pensando que no va a tener que comer, que no tiene de qué vivir, que la salud es un riesgo y todo el día está pensando en su seguro, etcétera, etcétera. Entonces, es el sistema que te crea un sistema de miedo, y hay un sistema espiritual que te dice que tienes que conectarte con tu ángel, con tu arcángel, con tu Mesías, con tu avatar, con todos ellos. Y los dos son sistemas parásitos, porque ninguno de los dos te permite ver que todo es un juego. Pero cuando logras ver que todo es un juego, tú trasciendes esa rejilla cristalina, porque esa rejilla cristalina está puesta allí para engañarnos, para no dejarnos ver nuestro origen. Es creada mentalmente para que todo el mundo se atrape en ella. Por eso es que muchas veces uno dice, vamos a entrar al portal galáctico, yo les pido perdón si voy a ofender a alguien, yo les pido perdón de corazón porque lo que voy a decir es quizás muy fuerte. Quiere decir que si yo trabajo con el 11 del 11 del 11 y todo el mundo aúna su energía, su amor, su disposición para enviar y mejorar ese estado de luz en ese momento, no están dando su energía sino a un depredador, a un ser parásito, llámese lo que sea, ángel, arcángel, avatar, lo que tú quieras, o cualquier maestro ascendido que está viviendo de esa energía, en vez de que tú te la des a ti y puedas salir con esa energía de este mundo que es un mundo de tercera dimensión. Ese es el principio de los Yaguarchancoya, o de los depredadores o llamados arcontes, que esa es parte de la ilusión en la que venimos. Por eso es que, por ejemplo, perdón, hermano. Dime. Sí, estoy de acuerdo contigo con ese tema de los arcontes y del parásito y de la mente arcóntica. Pero yo lo que te decía de la rejilla no me refería a una rejilla electromagnética instalada para quitarnos la energía, sino al contrario. Te hablo de la cosmología antigua, de la visión de plano dimensional como la Tierra en un plano multidimensional, y que el fenómeno de la gravedad no está un poco en duda, sino que es lo que nos atrae es un electromagnetismo. Pero bueno, eso es un tema fuera de la charla de hoy. Solo te lo quería comentar. Y hay otra cosa que siempre me gusta preguntar en todas mis entrevistas, porque es algún tema que me interesa mucho, para ver qué visión me das tú desde el Nahual, ¿no? Sobre lo que es la energía masculina y la energía femenina. ¿Cómo tú, me imagino, has notado cómo hay una contraposición de estas energías, hay una guerra de estas energías, hay un cambio de roles y dado ese cambio de roles hay una separación del hombre y la mujer? ¿Cuál es la visión de ustedes en su cosmología de estas dos energías tan poderosas, y de la armonización y la comprensión de que cada una de ellas tiene una fortaleza y una utilidad para que nosotros como humanidad, primero como humanidad, llevemos a cabo nuestro plan, descubrir nuestro plan natural, como tú has descubierto tu proyecto de vida, que tú eres ahora mismo, ya te descubriste a ti mismo, lobo blanco, el camino que estás siguiendo y estás compartiendo tu sabiduría, si esto es para ustedes importante. Claro, hermano, lo que pasa es que
A ver, date cuenta, ¿no? Otra vez pido perdón, permiso por lo que voy a decir, porque a veces es un tanto desagradable para ciertas personas. Tienes que ver que tenemos una concepción, la concepción que nos dio nuestra cultura, nuestra religión, la religión cristiana. Te dijo pues que había un taita, que había un padre, que había un hijo y que había un Espíritu Santo. Pero si tú te das cuenta, hermano, es un poco raro porque de un padre sale un hijo y del hijo sale una palomita, entonces como que algo no cuadra, pero si tú te vas a la sierra acá en Perú y tú le preguntas, ¿qué es eso? ¿Qué entiende esa persona por Dios? Quizás ni te responda, pero tú ves a la mamá con su hijo, con su guagua, y tú sabes que eso es amor, que eso es Dios. Pongámonos de acuerdo que a pesar de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, eso es amor, es Dios, ¿no? Lo que se llama Dios. Y ahora, ese mismo concepto, porque la madre tiene un amor incondicional por ese niño, por esa niña o ese niño, inclusive cuando son mayores, los padres dan cualquier cosa de su vida, eso se llama amor incondicional. Lo mismo existe dentro de la creencia cuando uno habla de la Pachamama, porque a la Pachamama, a la tierra, tú le puedes tirar veneno, radiación, bombas atómicas, la contaminas con las mineras y todo eso. Y sin embargo, la Pachamama ahí te está dando tu fruta, tu comida, tu agua, nos tiene amor incondicional, o sea, es la misma escala, o sea, es ese mismo amor a otro nivel. Y si tú les preguntas a los papachos, ¿y qué hay fuera de eso? Ellos te van a decir que hay una Hinantin Pacha, como que hay eso mismo, pero ya más allá de la comprensión de este mundo, o sea, como una madre que te dé en forma incondicional todo lo que tú quieras. O sea, es como esas muñecas rusas, las anushkas, que una, o mariushkas, creo, una está dentro de otra, es lo mismo. Y eso suena o resuena mucho más lógico dentro de ese concepto de amor incondicional, si es que tú quieres entenderlo como Dios o como amor. Y justamente ese es el trabajo que me da la Pacha para dar hoy en día, ¿no? Dar esa esperanza de que esto es amor. Amor a todo nivel, ya sea a nivel físico, a nivel planeta o a nivel cósmico, ¿no? Esa es más o menos mi concepción de lo que yo he entendido y lo que yo enseño en mi andar. Y por ejemplo, en los códigos lemurianos es muy importante los ancestros del padre, de la energía masculina, conectados con el sol, porque eso es lo que al humano le da la fuerza, le da la creatividad, le da la autoridad. Esa autoridad para poder crear de manera armónica y de manera justa nuestra realidad, para poder dirigir nuestro propio holograma y que esa mente arcóntica no se empodere y no siga empoderándose. Entonces, ¿cuál es la visión tuya respecto a la energía del Padre? Bueno, la energía del Padre es lo que te digo. Tú, para ser un ser completo, tienes que estar unido a la tierra y al cielo. Por lo tanto, tienes que trabajar la energía femenina a través de la luna y a través de la Pacha, y trabajar la energía masculina a través del sol, para realmente darte cuenta qué es lo que eres y tomar esa última opción cuando estás muriendo. Porque cuando estás muriendo se te van a presentar todas tus creencias, o sea, el cuerpo se te va a entumecer, se te van a comenzar a hormiguear los brazos, las piernas, la cabeza, y toda tu corriente vital se va a comenzar a concentrar en tu pecho, porque tal como entras, es tal como sales.
Entraste en el vientre de tu mamá como un corazoncito porque fue lo primero que se formó, y cuando sales es lo último que sale porque tú has visto las películas ti, 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 y se murió la persona. Entonces, para lograr ese estado tú tienes que tener conexión con la energía femenina y conexión con la energía masculina, que es la energía del Tai Tai. Si no lo logras, es muy probable que tengas que seguir eso que muchos llaman la reencarnación. Pero si tú lo logras, vas a ver a tu Nahual, tu ser de luz, que tiene que hacerte pasar por el sol. Y ahí él te lleva en tu viaje de regreso a casa. Eso es lo que yo te puedo decir, hermano, al respecto. Qué piensas Lobo, de los cuatro enemigos que nos comparte el chamanismo tolteca? El primero que es, el primer enemigo es el miedo, después la claridad, el tercer enemigo el poder y el cuarto enemigo la vejez. Hermano, en el camino del Soncocoyo no hay enemigos, tú tienes que abrazar a todos y todos se funden en ti y ya no hay temor. Tienes que abrazar a la vejez, la abrazas. Tienes que abrazar al acechador, lo abrazas. Y todo se va incorporando dentro de ti. Y cada vez eres más completo porque eres todo eso, transformado de otra forma, transformado en amor, en Moonlight, en amor. Luego, ¿no existe un poco de riesgo de caer en otra religión como el New Age, en estar... Sí, yo comprendo que es importante vibrar en amor y sabemos que hay un trabajo importante en alcanzar la vibración, pero no podemos caer un poco en la comodidad de quedarnos solamente con esa idea y no llevar a cabo los procesos que tendríamos que realizar, quizás un poco incómodos, pero que son parte de la vida del guerrero y que hace parte, que es necesario por ejemplo, un ejemplo concreto, la protección de nuestras familias, la, el equilibrio de proteger también nuestra Pachamama, evitar que sucedan ciertos abusos de poder. ¿No crees tú que también que eso podría estar desvirtuando también un poco la función del hombre? O sea, hermano, hemos venido disfrazados a esta vida. He venido disfrazado de papá, de repente he venido disfrazado de gobernante, he venido disfrazado de muchas cosas, pero al final todo es un disfraz. Si tú comprendes eso, te vas dando cuenta que el juego está en salir del disfraz. Cuando tú encuentras tu Nahual, sales del disfraz, porque el Nahual te hace mirar todo de arriba y te dice, ¿ves? Ese es el hijo tuyo que querías que sea así, pero ese hace lo que él quiere, él está en su disfraz y en algún momento va a darse cuenta que ese es un disfraz y tiene que salir del juego, porque si no vamos a seguir nuevamente naciendo y muriendo y atrapándonos en este juego. Ese es el juego del Nahual. El juego del Nahual es darte cuenta que todo este es un juego. Y cuando comienzas a verlo así, comienzas a vivir en el summa causa, o sea, en el buen vivir, porque ya nada te afecta, hermano. Trabajarás, pero trabajas desde otro punto, desde otra perspectiva, del amor, de ese que tu hijo hace una cosa, bueno, le aconsejaste, le dijiste lo que quieras, pero él ya hace su camino. Ves que este gobierno hace esto, hace el otro, es lo que tú has convocado en esta vida. Tú pediste nacer para sufrir con ese gobernante, con este sistema. Y ahí es donde te das cuenta que es un juego, porque si sigues luchando contra eso, vas a traer más de lo mismo y vas a volver a nacer y vas a tener otra cosa similar. Cuando si tú ves eso y te das cuenta, este es un juego. Voy a jugar a ser pobre, voy a jugar a ser rico, voy a jugar
a jugar y te das cuenta que esto es un puglia, es una pugliana, es un juego grande, hermano. Hay que ser como niños y dejarte llevar por el corazón. Ese es el juego. Yo comprendo tu mensaje, Lobo, y yo me refiero no al hecho de luchar en contra de nadie, ni de hacer una guerra de ningún tipo, ni violenta ni agresiva, pero mi mensaje es que poner luz en la oscuridad. Hay muchas cosas que podemos obviar, podemos dejar pasar, podemos hacer de la vista gorda cuando están sucediendo cosas. Simplemente es iluminarlo, o sea, saber el momento en el cual tenemos que dar un paso adelante. Son cosas parte del juego también, o sea, refiriéndonos al mismo juego de la vida, hay que tomar también posiciones también de algún lado, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, hacer una posición de saber que haces parte del juego como lo que estamos haciendo ahora nosotros. Nosotros estamos compartiendo una información a nivel iniciática, a nivel hermética, para que estemos un poco más despiertos, vivamos en paz y armonía, pero luego de que tú logras conseguir ese estado de paz y armonía y de estar conectado con tu nahual, con tu ser, con tu esencia, con lo que tú eres realmente, entonces piensas en comunidad y piensas en humanidad, ya no eres tú solo, somos nosotros, como en muchas comunidades indígenas que no existe la palabra yo. Entonces, al pensar en nosotros y saber que esto es un juego que es muy hermoso, pero a la vez que es una forma de aprender y de elevarse, entonces se pueden hacer cosas para que lo que se ve, que este juego se vea, sea mucho más armónico. Bueno, lo que te puedo decir, hermano, es, si tú ves tu luz, si tú entras conmigo y ves tu luz, y tu luz se comienza a reír de todo lo que has hecho en tu vida, y se comienza a reír de ti, porque tú cuando ves tu luz, vas a ver a tu animal y a ti, porque al principio hay un estado de separación. Entonces tú comienzas a preguntarle a él, bueno, ¿y esto? Y él se ríe o se calla o si no te explica. Y entonces se establece un diálogo que le llaman el diálogo bilógico, porque eres tú en dos estados paralelos, en dos dimensiones paralelas, donde se abre un puente, un fractal, y ahí estás conversando tú contigo mismo. Y si te das cuenta que ese ser es más sabio que tú, y se comienza a reír de todas las cosas que haces, al comienzo te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo me enojé mucho porque justamente le hacía esas preguntas. Oye, pero ¿qué va a pasar? Pues si alguien se viola a alguien, que esto y que aquello. Y él se reía, pero poco a poco me di cuenta que él tenía o eso, o esa, porque a veces tienen formas femeninas, tenía la razón y poco a poco comencé a dejar de hacer preguntas hasta que me absorbió y entró dentro de mi corazón. Y ahí yo me volví el nahual porque él entró por un punto de encaje, se acomodó en mi cuerpo, dio media vuelta y de repente yo miraba hacia adelante y miraba hacia atrás, porque él miraba hacia atrás y yo hacia adelante. Entonces miraba para todos lados y decía, yo estoy loco. No, no estás loco, ahora somos uno, me decía. Y allí cuando entro en ese estado, me doy cuenta que muchas de las respuestas, justamente a las preguntas que tú planteas, que las encuentro muy buenas, fueron respondidas en forma personal. Y eso es justamente parte de la magia del Nahual. Por eso es que cuando tú ves esa luz antropomorfa, tu vida cambia y todo eso que son cuestiones que a veces uno se las plantea, terminan diluyéndose, pero esa es la comprensión de cada uno. Por eso justamente esa es la magia del Nahual. El Nahual te hace entrar a otra dimensión que ya no es de pensamiento, sino es de sentimiento, de puro corazón. Eso es lo que te puedo decir, querido hermano, al respecto. Respecto a esas preguntas, yo te doy la razón, yo las hice, pero ahora mira cómo ha cambiado mi vida. Vale, el empoderamiento del Nahual, el camino del Nahual que tú eh,
has vivido en experiencia propia, y vienes ahora aquí a España, ¿cuáles son las, digamos, ya te pregunté al principio, ¿cuáles son los comienzos? ¿Qué herramientas prácticas empiezas a disfrutar dando los primeros pasos? Bueno, hermano, lo que yo te digo que personalmente hago, porque cuando me pasa todo esto, yo me sentía como medio loco y desfasado, porque me comenzaron a hablar los tambores, me comenzó a hablar la puerta, me comenzó a hablar la pared, yo decía, estoy loco, esto no existe. Pero de ahí caí, me di cuenta que yo decía, pero si esto es lo que hablan ciertos libros sagrados, que Dios es todo, entonces, si Dios es este muro de la pared y me está hablando, entonces estoy en comunicación con eso que se llama Dios. Pero eso me desconcertó. Entonces mi Nahual me dijo varias cosas, pero la única que me dijo, la que me dejó atontado la primera vez que lo vi, me dijo, busca lo esencial, lo demás son lágrimas. Y estuve como 15 días dándole vuelta a eso hasta que dije, no, cierro mis negocios, cierro todo eso porque es pura lágrima y lo esencial soy yo. Y comienza todo ese proceso de un año a través del cual mi Nahual me dice, eso que te pasa a ti o que te está pasando, tú lo puedes hacer, junta gente. Entonces junté amigos, amigas, hermanos contemporáneos. Hicimos lo mismo, pero no les gustó. Porque, por ejemplo, yo no llamaba a Jesús, ni a la Virgen, ni a santos, ni a profetas, ni a arcángeles, ni a ángeles. Era una cosa que yo no entendía, pero me decía, así es. Y comencé a hacerla, pero a ellos no les gustó. Así que me dijeron, tú estás loco porque nada de lo que tú dices nosotros lo sabemos o es extraño. Así que al final me dijo, busca otra gente, y junté gente de 24 a 25 años y durante 4 meses estuvimos haciendo ese trabajo cada fin de semana y de pronto entre el tercer y cuarto mes, ¡pum! ¡Pum! Comenzaron a salir así como palomitas de maíz los nahuales de su corazón de ellos. Y me di cuenta que esto podía ser accesible a todas las personas. Entonces, eso es lo que hago. Yo soy un lavador de ropa. Así como me ves, yo soy una máquina de lavar. Porque vienes tú y te digo, hermanito, bueno, te vamos a meter con un poco de detergente, a otro le pongo desmanchador, a otro le pongo perfume y los voy metiendo. Y se van lavando y entran en los procesos que se llaman, esos que dijo el maestro peruano Castañeda, que hablaba de la recapitulación, que es el Pampachay. Sí. Entonces allí ellos entran dentro de su tejido genético, de su ADN, y sacan la pena de los muertos, sacan la pena de sus padres, la pena de la niñez y comienzan a limpiar. Después de ese proceso, ellos entran en un proceso que se llama Pampachay, que es un proceso muy interesante porque, por ejemplo, el otro día, en una iniciación que tuve en otro lado, me aparecieron 4 personas violadas. Entonces, tú te puedes imaginar mujeres que comienzan a hablar de su violación y ahí me llamó la atención porque eran 30 personas y eran bastante. 4 es bastante violadas para una sesión así. ¿Y qué hacen las violadas? O sea, al comienzo tienen un odio, una cólera por todo eso que les pasó. Pero luego hacer ese proceso de lo que se llama Pampachay o recapitulación, esas personas bendecían ese momento, o sea, decían, es lo que yo necesitaba. Y cuando entran en esa fase, porque eso te puede pasar a ti, por ejemplo, cuando una persona ha tenido abuso infantil o ha tenido padres o preceptores súper fuertes, no es una violación, pero igual. Y eso te marca de por vida. Entonces tú tienes que entrar en esos 2 procesos para que luego que pases por ese proceso, yo agarro y te extiendo un cordel y te pongo a secar al sol. Y
la siguiente fase es realmente, como ya has entrado en esos estados, sale de tu corazón un ser de luz y te reconoces como tal. Has encontrado a tu Nahual, te has encontrado a tu Dios. Es el final de este camino. Es el final de búsqueda de eones, de eones, de eones. Lobo, ¿cómo, de qué manera entiendes la relación del ser humano con los cuatro elementos? Digamos, con los cinco elementos, ¿no? Con el viento, aire, tierra, fuego y éter o el prana. ¿Qué influencia tienen? Yo estuve el fin de semana con una amiga, con Altair García, que habla muy bien sobre estos temas y hace una exposición como cuando una persona tiene problemas con el agua, problemas con el fuego, problemas con el viento, o hay unas ciertas virtudes, ciertas facilidades para hacer cosas, para conectar. ¿Cómo estos elementos pues, que están presentes en nuestras vidas y que tú mismo has empezado esta reunión como una ceremonia con, con el humo, con el viento, con unos rezos? ¿Cómo lo relacionas tú con nuestro día a día, estos elementos naturales? Bueno, te cuento, hermanito, que cuando yo empecé este camino, yo era un lego en esto. Y a través del tiempo y de los años me he dado cuenta que estos elementos no son elementos, sino son mis abuelos. Son, perdona, abuelos. La historia de mi pueblo, todos ellos existieron antes de que yo llegase, inclusive los hermanos animales. Las plantas y las piedras ya existían antes de llegar. Entonces nosotros llegamos como los últimos invitados a esta fiesta y todos ellos nos enseñaban, porque hablábamos con ellos, entonces les teníamos honra y respeto. Entonces el mundo se volvió algo mágico, que después alguien cambió cuando dijo que éramos los reyes de la creación. Cuando nosotros somos los hermanos menores, tenemos que pedir permiso. Cuando comemos, cuando tomamos, cuando ofrendamos, siempre tenemos que hacerlo así. Y cuando tú llegas a esa comprensión, que vas a llegar poco a poco, los abuelos se te presentan. Se te presenta el abuelo fuego, pero de repente se presenta la abuela fuego también. Y te das cuenta que son dos abuelos que danzan, y que danzan según lo que tú necesitas. También se presenta la abuela agua, el abuelo viento, pero se presentan según tus necesidades. Y acá viene un poco lo que tú me preguntas. Si tú eres una persona con mucho dolor, vas a necesitar al abuelo fuego o la abuela fuego para que te purifique. Si eres una persona que tiene problemas de comunicación, vas a necesitar al abuelo viento para que te ayude, para que te hable o te haga hablar. Si eres una persona con profundos problemas sentimentales, vas a tener que llamar a la abuela agua para que ella te sane tu útero, te sane el plexo y finalmente te sane el otro corazón, porque tenemos dos corazones, te sane el corazón de acá, ¿ah? De tu pecho, el zonco, pero primero limpiando abajo. Y vas a necesitar a la Pachamama, a la madre, cuando necesites pues vivir, estar consciente de este mundo y todo para evitar que te vueles todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Por eso es que la última fase es el sol, porque ya cuando terminas de trabajar con los abuelos ya estás listo para comenzar tu viaje de vuelta al quinto mundo. Claro que antes trabajando la luna, sobre todo para que trabajes tu parte femenina. Y yo la tengo, porque yo cuando te cuento, ¿no? Dentro de la enseñanza nosotros vemos tres animales. Vemos tu animal racional, ese animal que llamamos nahual, que vive fuera de ti, está como un cometa, volantín o barrilete, no sé cómo se llame. Y hay otro animal instintivo que habita en tu útero,
o en tu plexo, en tu ombligo. Entonces, hay que saberlos trabajar. Y parte de ese trabajo es sacar ese animal, el animal que tienes abajo, y él se manifiesta, porque se va volviendo tu corazón poco a poco. Y ahí se puede manifestar muchas veces como un animal que tiene ciertas preferencias sexuales. Por ejemplo, yo cuando encontré mi animal, era un animal hembra. Entonces yo dije, uy, el lobo blanco se va a convertir en loba blanca. Era simplemente, mira, las dudas que me entran, porque todo es experimental, hermano. Pero después me di cuenta que no era eso, sino era la parte femenina. Yo tenía que trabajar para incorporarla a mi corazón y ser lobo. Además descubrí que esa parte yo la tenía porque yo puedo trabajar mucho y demasiado con la energía femenina, con muchas mujeres. Por eso es que soy lobo, por eso es que trabajo con la luna, por eso es que trabajo en círculos lunares y por eso es que enseño a mis hermanas, maestras, madres, que son las mujeres, a cómo trabajar y acordarse de eso. Por eso es que soy lobo, porque enseño y trabajo con la luna. Otra explicación no la encuentro si no hubiera sido solamente Huayna-Pacha, la joven tierra, que esa es su traducción. Luego quisiera compartir un par de dudas que tengo aquí de nuestros amigos del chat. Primero tengo una de María Manzano, que pregunta por qué hay tanto secretismo con las plantas y los rituales. Lo que pasa, hermano, te voy a mostrar acá si se ve. Tú eres así chiquito. ¿Me ves los dedos? ¿Ya? Sí, Y la planta maestra es de este tamaño. A ver, lo voy a acercar así, enorme al lado de esto. ¿Ya? ¿Se sí, ven mis dos dedos o no? sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Sí, Entonces, cuando tú entras a trabajar con una planta maestra, entras en calidad de nano, porque no sabes ni comunicarte con ella. No te has comunicado ni con la planta esencia de tu jardín y pretendes trabajar con quechua, le llamamos el kamaki, y pretendes trabajar con tremenda planta. Entonces ahí te puedes pegar un mal viaje o puedes tener un buen viaje dependiendo también de tu vida. Pero a veces son muchos malos viajes. Entonces lo que tienes que hacer, hermano, es comenzar a hablar con las plantas, a entrar en el mundo de las plantas. Para ello tienes que trabajar la planta de las plantas mágicas de los tres tiempos. Una que te lleva al pasado, una que te lleva al presente y otra que te lleva al futuro. Y cuando ya llegas a eso, ya puedes conectarte con la esencia madre de tu jardín, por decirlo. Y recién allí y con la ayuda de tu nahual, puedes hablar en igualdad de condiciones. Y allí tú puedes decirle a la planta maestra, mire hermana, necesito de ti, yo te honro y te respeto, y préstame tu poder y yo te devuelvo honra y respeto a cambio. Y puedes hacerlo. Pero la mayor parte de gente no sabe hacerlo y se vuelve dependiente de la planta porque la planta tiene un poder enorme y al final te atrapa porque tú eres chiquitito y te vuelves chiquitita y te vuelves dependiente de esa planta y como la planta te va a llevar al tercer ojo, te quedas estacionado en el tercer ojo, que es parte de los tres caminos, y no bajas al corazón, que es el origen de tu creación. Ese es el riesgo que yo encuentro. Nada más que te va a tomar mucho tiempo o muchas vidas de repente salir de esa percepción. A no ser que encuentres a tu nahual y la uses en la medida de que tú necesites, que generalmente es 1 o 2 veces en la vida y punto. Y de ahí, como decía el maestro Castañeda, bueno, le dijo a don Juan, creo que le dice a él, ya deje el peyote, deja los honguitos y comienza a trabajar de otra manera. Bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo pasé por plantas maestras. Tengo un maestro, o tuve un maestro de Huachuma, que es el cactus sagrado.
que me enseñó muchas cosas, pero yo no lo tomo. Entonces, sé que es o fue parte de mi camino. Pero también en el camino que hacemos, nosotros conversamos y trabajamos con plantas maestras, así como yo estoy hablando contigo, pero no como una necesidad de hacerlo para tener una experiencia espiritual. Simplemente lo hacemos como un aprendizaje, es por decir, yo te enseño y te digo, hoy día te voy a enseñar a ensoñar y te voy a presentar tu planta maestra y te presento una hoja de té. Y esa hoja de té va a ser tu planta maestra para el sueño. ¿Entiendes? Entonces tienes que entenderte con ese espíritu, tienes que entenderte con el Señor del sueño, que es otro espíritu, y tienes que entenderte con tu Nahual. Entonces es un acuerdo común para que puedan trabajar los diversos tipos de ensueño, lo que llaman los científicos el sistema alfa, el delta, el teta, y todos esos tú los recorres porque son estadios de sueños chamánicos, pero los recorres de la mano de tu Nahual, de tu planta maestra, en este caso que sería la hoja del té y del Señor del sueño, porque todos ellos te van a enseñar a tener la maestría para poderte morir, pues, porque el día que no te despiertes ya te moriste, así que vas a aprender a morirte en el sueño, porque aprender el ensueño es aprender a dormir para morirte bien, porque el día que no te quieras despertar ya te moriste, pero ya practicaste bastante. ¿No te parece, hermano? Muy buena explicación, Lobo, muy buena explicación. Aquí hay una pregunta de Álvaro Delgado, Valencia. Pregunta, Jorge, yo he analizado a muchas personas que manejan la parte espiritual y se le hablan de las plantas sagradas y lo toman como una alucinación. ¿Qué puedes decir al respecto? Yo creo que ya está contestada la pregunta con todo lo que has explicado, pero si quieres añadir alguna cosa más. Nada, hermano, toda esa experiencia, si quieres, a ver, te explico. Además de todo lo que te he dicho, ¿qué es una planta maestra? Una planta maestra en nuestros pueblos eran simplemente limpiadores, eran desintoxicadores, porque tú te vas a tomar el guachuma era un purificador que tú lo tomabas cuando estabas empachado, y así sucesivamente. ¿Ah? Sí, pero también se usaba mucho para mover el punto de encaje, ¿no? ¿Te acuerdas que Castañeda? En un principio, pero yo te digo, es como que yo tomo aceite de ricino y eso también puede ser mi planta maestra, porque cuando te empujes 2 botellas de aceite de ricino, no la cuentas, hermano, vas a ver vivos y muertos. ¿Ah? Por eso, todo está en la justa medida de lo que tú tomes, porque una puede ser una planta maestra o puede ser purgante. Tú escoges. Sí, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lobo, yo quisiera que añadieras un poco sobre lo que vas a compartir. Mira, has ampliado bastante la información, hemos compartido, tenemos 1 hora y pico ya de esto y me gustaría que ampliaras sobre el programa que vas a realizar aquí en España y a la gente yo he estado leyendo, vienes a Sevilla, vienes a Barcelona, Madrid, Málaga, Granada, y dentro de las enseñanzas e iniciaciones tocas el nahual, el ensoñador, el Api Mesa Yoc, la Conmovisión Andina, y eso se realizará desde el 2 de marzo al 10 de abril de este año. Y luego tienes un programa en Logroño, Pamplona, Alicante, y creo que más o menos es lo mismo, pero va del 13 de abril al 1 de mayo. Entonces yo quisiera, para las personas que nos están viendo, que ampliaras un poquito estos 4 o 5 puntos que tú vas a compartir para que tengamos una idea sobre lo que se va a dictar en estas charlas y en estos cursos que tú vas a dar, y más o menos qué actividades desarrollas tú en ellos. Ya, ¿quieres que te dé las fechas exactas o las tienes tú?
No, las tengo y las tengo publicadas ahí en la entrada de la web del programa. Que fueron, que fueron las imágenes que me enviaste. Ya. Mire, hermano, yo tengo acá, según ya el programa definitivo, voy a entrar en Barcelona de la fecha del 3 de marzo hasta el 9 de marzo, exactamente, donde hago esta iniciación del Nahual. Hago también una charla. Hago también el trabajo del ensueño, esto que hemos hablado. Y al final hago un día de sanaciones. En Madrid, que es el siguiente punto, yo entro a partir del 10 de marzo y me quedo hasta el 15 de marzo. Allí igualmente voy a hacer una charla, voy a hacer el Nahual, voy a hacer el ensueño y sanaciones. En Sevilla llego el 17 de marzo y me quedo hasta el 21 de marzo, es decir, una semana antes de Semana Santa. Ahí voy a ver, solamente voy a dar 2 charlas y voy a hacer el ensoñador y sanaciones. Probablemente aumente algo en el programa, pero veremos porque ya es la Semana Santa. De ahí paso a Málaga a partir del 31 de marzo y me voy hasta el 4 de abril, donde vamos a hacer la charla, el Nahual y sanaciones. Y de ahí paso el 5 a Valencia hasta el 5 de abril hasta el 11 de abril. Ahí sí va a ser completo porque tenemos charla, tenemos la iniciación del Nahual, la iniciación del ensoñador y sanaciones. Posteriormente pasamos a partir del 12 de abril hasta el 17 de abril en Logroño. Creo que esa es otra parte para el otro lado. Y ahí tenemos charlas, ¿sí, hermano? Sí. Es otro lado, ¿no? Sí, es hacia el norte. Porque yo no, bueno, alguna vez pasé por España, pero hace muchos años. Ahí tenemos charlas, sanaciones, el ensoñador, el Nahual, y probablemente, de todas maneras, vamos a hacer la iniciación del Hampi Carpayo, que es esa que te decía de la planta de los 3 tiempos, contactarnos con el camaquín del sitio y hacer trabajo con árboles, una cosa maravillosa, porque de ahí tú sacas una piedra base con la cual vas a trabajar dentro de tu mastana o mesa inca, que es como un botiquín de herramientas que lleva un mago para trabajar con las plantas. Y de ahí pasamos a Pamplona y finalmente a Alicante, donde terminaremos el 2 de mayo. Esto de Pamplona, que comienza el 23 hasta el 1 de mayo, ya lo tengo definido, pero no lo he pasado en limpio. Así que eso, hermano, esos son los trabajos que vamos a hacer. Básicamente hacemos el Nahual, hacemos el ensoñador chamánico, hacemos también el Hampi Carpayo, que es esa planta, que es el trabajo con plantas maestras, y de ahí probablemente vaya a ser, me han pedido, Jorge Buznadiego, la persona que trabaja en Alicante y que digamos, coordina Logroño, Alicante y Pamplona. Él me ha pedido hacer el trabajo con los ancestros o con los muertos, en donde yo les enseño a cómo volverse ceremoniadores, digamos, en el mundo de los muertos y manejarse y desplazar los muertos chamánicamente en la forma inca. Ese es parte de lo que estoy trayendo esta vez a España, porque también tengo el trabajo del toque sanador, tengo también iniciaciones de sanador chamán que son muy profundas durante 3 días, donde enseño todos los principios mágicos, digamos, de un sanador. Enseño también el trabajar la mastana o misa inca, porque mucha gente hoy en día me he dado cuenta que se ha vuelto muy popular este trabajo con la mastana en España y en otros lados. La mastana es simplemente ese bulto que llaman, donde uno lleva sus piedras de poder, sus plumas, sus semillas y todo eso. Mucha gente lo toma como un elemento de poder, lo cual está bien, pero ese tiene 2 niveles.
En el primer nivel tú lo puedes hacer para tratar de cambiar tus realidades y todo eso, lo cual está bien. Pero hay un nivel mucho más profundo que también se enseña y que es como la última parte y la quinta esencia de todo este conocimiento inca o quechua. Que más que ser del Paco, Alto Mesayo o Pampa Mesayo, que son los niveles, digamos, más bajos dentro de este conocimiento, te enseñan a trabajar el nivel del Chashka, que es el nivel que te conecta con la parte del amor incondicional, con esa parte no dual, con el quinto mundo, y para eso uno trabaja la Mastana a ese nivel. Bueno, vienes cargado de energía y de muchas buenas cosas, ¿no? Hermano, yo estoy dispuesto a que la gente conozca todos estos principios de magia, porque la mujer es la que se merece esto. Ella tiene el corazón y el corazón tiene la intuición y la tiene a flor de piel. Ese es mi trabajo, hermano. Si no hubiera sido, pues, cualquier joven, pero no la joven tierra. Pues la joven tierra es mi unión con todo lo femenino, que yo amo y aprecio, desde un punto de vista muy, muy diferente al que yo conocí cuando era joven. ¿Y por qué solo la mujer? También los hombres necesitamos también hacer el camino chamánico, que es muy importante. Claro. Ahora mismo la humanidad está haciendo falta mucho el camino, el conocimiento chamánico. Claro, hermano, tú tienes eso, o sea, tú serías una excelente persona, porque tiene todo eso despierto. Yo me refiero a que al hombre le cuesta un poco más, pero tú tienes el corazón a flor de piel, ¿no? Y hay que empezar por la madre, por las mujeres, y después lo otro se va a ir dando, porque fíjate que a mí me pasó, y estoy viendo esto, que al comienzo eran puras mujeres, y ahora vienen mitad hombres, mitad mujeres, lo cual también es muy halagador ver que la gente está reaccionando a esta energía y que tenemos un lado hembra, un lado femenino muy lindo que nos permite apreciar todo ese amor, esa belleza en nosotros mismos y en las mujeres. Pues ha sido fantástico conversar contigo, el Lobo Blanco, y la verdad que, bueno, cuando estés aquí en Barcelona, ojalá que te pueda ver, me avisas cuando vengas para ver si nos tomamos algo y me cuentas un poquito, te conozco de cerca, a ver cómo está esa vibración, cómo está el vibráfono de tu corazón. Claro, hermano, va a ser un gusto y un placer estar juntos y que sea lo que el multiverso o causa y convoque. Sí, sí, ahora que estamos terminando el programa, invitarte a que te despidas, a que compartas lo que quieras, o si quieres hacer una pequeña ceremonia y, bueno, lo que te nazca del corazón. Sí, hermano, porque lo que abre se tiene que cerrar. Entonces sí, me despido con todo corazón por haberme escuchado, siempre pidiendo perdón a las personas que quizás estas palabras no les hayan resonado, pero cuando estén en España nos vamos a encontrar y que siga el encuentro. Yo soy Paqui, gracias, hermano. Gracias, Jorge. Bendiciones. Bendiciones.